El bolígrafo se deslizó de entre los dedos temblorosos y cayó al suelo de la sala de reuniones, con un ruido seco que resonó como un disparo. En el piso 42 del edificio corporativo de Aerotech Ibérica en Madrid, los 15 mejores ingenieros aeronáuticos del país miraban fijamente la pizarra blanca cubierta de ecuaciones incorrectas, diagramas confusos y flechas que no apuntaban a ninguna parte. Alejandro Torres Vargas, CEO y fundador de la empresa, se aferraba al borde de la mesa de cristal con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 58 años, el empresario que había construido un imperio aeronáutico a partir de un pequeño hangar en Alcalá de Henares, nunca se había enfrentado a una crisis tan devastadora. Lágrimas de desesperación rodaban por su rostro, normalmente impasible en negociaciones millonarias. «Tenemos 36 horas», dijo, con la voz quebrada. «Si no resolvemos el problema del sistema de control de vuelo del proyecto Halcón X, perdemos el contrato con Iberavia. Lo perdemos todo. 5.000 empleos, 20 años de trabajo, nuestra reputación internacional». El silencio en la sala era sofocante. Marina Velasco, la ingeniera jefa y mano derecha de Alejandro desde hacía 15 años, miraba sus anotaciones con expresión derrotada. A su lado, Roberto Jiménez, especialista en aviónica, negaba lentamente con la cabeza. «Hemos intentado 17 enfoques diferentes», murmuró Roberto. «El sistema sigue entrando en conflicto con los comandos del piloto durante las turbulencias. Es como si la aeronave tuviera voluntad propia». «La investigación de la AESA está programada para mañana», añadió Marina. «Si no presentamos una solución, el proyecto será cancelado oficialmente. Y no es solo eso, nuestra certificación para desarrollar nuevos sistemas podría ser revocada». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de décadas de trabajo desmoronándose. Su empresa había revolucionado la aviación española, creado tecnologías exportadas a todo el mundo, pero ahora un simple problema de software amenazaba con destruirlo todo. «Quizás deberíamos aceptar la derrota», suspiró Marina. «Ya hemos gastado 2 años y 15 millones de euros intentando resolver esto». «No». Alejandro golpeó la mesa con el puño. «No dejaré que 20 años de trabajo se reduzcan a cenizas. Tiene que haber una solución. Tiene que haberla». En ese momento una voz fina cortó el aire pesado de la sala. Una voz de niño. «Yo puedo resolverlo». Todas las cabezas se giraron hacia la puerta. Apoyado en el marco estaba un niño delgado, de no más de 9 años, con ropa gastada y zapatos rotos. Su pelo castaño estaba despeinado. Tenía suciedad bajo sus pequeñas uñas y llevaba una mochila escolar remendada con cinta adhesiva. Los guardias de seguridad ya se movían hacia él, pero Alejandro levantó la mano. «Esperen». El niño no mostraba miedo. Sus ojos castaños, grandes y brillantes, se fijaron en el diagrama del avión en la pizarra como si fuera un rompecabezas que finalmente cobraba sentido para él. «Yo puedo resolverlo», repitió con voz más firme. «El problema está en la calibración de los sensores de actitud. El sistema está reaccionando demasiado rápido a las fluctuaciones normales». La sala estalló en murmullos. Uno de los ingenieros más jóvenes se rió nerviosamente. «Alejandro, con todo el respeto, esto es ridículo. Un niño de la calle no puede». «Silencio». Alejandro se levantó con los ojos fijos en el niño. Había algo en esa mirada infantil, una inteligencia que brillaba como un diamante en bruto. «¿Cómo has llegado hasta aquí, chico?» «Por las escaleras de emergencia», respondió el niño simplemente. «Vi a todo el mundo corriendo preocupado. Escuché las conversaciones en el ascensor sobre aviones con problemas. Entiendo de aviones». Marina se acercó con escepticismo. «¿Entiendes de aviones? ¿Dónde has aprendido eso?» El niño abrió su mochila gastada y sacó un libro grueso y desgastado. «Principios de Ingeniería Aeronáutica», de Andrés Castillo Martín. Las páginas estaban amarillentas, la cubierta pelada, pero había anotaciones meticulosas en los márgenes con una cuidadosa caligrafía infantil. «Lo encontré en la basura detrás de la biblioteca municipal», explicó. «Alguien lo tiró durante unas obras. Ya lo he leído entero 16 veces.
Alejandro tomó el libro con cuidado. Era una edición técnica universitaria, extremadamente compleja, incluso para ingenieros titulados. Hojeó las páginas y encontró dibujos detallados de sistemas de control, ecuaciones derivadas a mano y diagramas que demostraban una profunda comprensión de los principios de vuelo. «Dios mío», susurró, «¿quién ha dibujado esto?» «Yo», respondió el niño, sonrojándose ligeramente. «Cuando no entiendo algo, lo dibujo hasta que tiene sentido. Papá me enseñó eso antes de irse al cielo». El corazón de Alejandro se encogió. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Gabriel Sánchez», dijo el niño, enderezando los hombros con orgullo infantil. «Vivo en el orfanato Santa Teresa, pero durante el día me quedo en la biblioteca o aquí cerca, viendo despegar los aviones del aeropuerto. ¿Y crees que puedes resolver un problema que nuestros mejores ingenieros no han podido en 2 años?» Gabriel asintió con la confianza inocente propia de los niños. «¿Puedo intentarlo? Jesús me dio un buen cerebro para las matemáticas. Papá siempre decía que Dios no da talentos para que se queden escondidos». Alejandro miró a su equipo, luego al niño. En 40 años de carrera había aprendido a reconocer el genio cuando lo veía, y lo estaba viendo ahora en los ojos de un niño huérfano. «Denle un rotulador», ordenó Alejandro. «Esto es una locura», protestó Marina. «No podemos confiar el futuro de la empresa a...» «Hay un niño que entiende nuestros sistemas mejor que nosotros», la interrumpió Alejandro. «Marina, mira este libro, mira estas anotaciones. Este niño no es común». Gabriel se acercó a la pizarra blanca. Incluso de puntillas, apenas alcanzaba la parte superior. Roberto, conmovido, le trajo una silla para que se subiera. «Gracias, señor», dijo Gabriel educadamente, subiendo a la silla. Por un momento, simplemente observó el complejo diagrama con su cabecita inclinada, como un pajarillo estudiando un problema. Entonces, empezó a borrar. Con movimientos pequeños y precisos, eliminó las flechas conflictivas que los ingenieros habían dibujado, borró ecuaciones innecesarias, limpió el desorden de líneas que atravesaban el dibujo de la aeronave. Luego comenzó a dibujar. Primero, un círculo pequeño en el ala etiquetado como sensor de actitud primario. Después, 2 círculos más pequeños, sensor de respaldo A y sensor de respaldo B. Con líneas delicadas, conectó los 3 sensores a una caja central que escribió centro de procesamiento. «El problema», explicó Gabriel con la seriedad de un profesor universitario, pero con la voz aguda de un niño, «es que el ordenador del avión solo está escuchando a un sensor. Cuando se pone nervioso con la turbulencia, hace que el avión se pelee con el piloto». Dibujó pequeñas flechas que representaban datos fluyendo de los sensores al centro de procesamiento. «Pero si hacemos que el ordenador escuche a los 3 sensores a la vez», continuó, dibujando un triángulo que conectaba los 3 puntos, «se queda más tranquilo, como cuando la tía Marta me explica que debo escuchar a 3 personas antes de creerme un cotilleo en el orfanato». Algunos ingenieros sonrieron a pesar de la tensión. La simple analogía dejaba claro un concepto que habían complicado innecesariamente. Gabriel escribió en la pizarra: «La regla de los 3 amigos. Si 2 sensores están de acuerdo y uno no, ignora al diferente. Si todos están en desacuerdo, pregúntale al piloto». «¿Y para las turbulencias fuertes?», preguntó Marina, genuinamente curiosa ahora. Gabriel dibujó una pequeña caja etiquetada como filtro de cuidado. «Cuando el avión se mueve mucho, en lugar de desesperarse, el ordenador cuenta hasta 3 antes de hacer algo importante, como cuando me enfado con alguien en el orfanato. La tía Marta me enseñó a contar hasta 10 antes de hablar». Añadió una ecuación simple: esperar 0,3 segundos, plus, verificar 3 veces, dar decisión más sabia. La sala estaba en silencio absoluto. 15 mentes brillantes, graduadas en las mejores universidades del mundo, miraban la solución elegante y simple creada por un niño de 9 años con educación básica incompleta. «Esto», Roberto tragó saliva, «esto podría funcionar de verdad. Es genial en su simplicidad», susurró Marina. «¿Por qué no pensamos en eso?». Gabriel bajó de la silla y miró tímidamente a Alejandro. «¿Puedo irme ya?»,
La bibliotecaria, doña Carmen, se preocupa si tardo mucho. Alejandro se arrodilló frente al niño, poniéndose a la altura de sus ojos. Gabriel, acabas de salvar mi empresa. Has salvado los empleos de 5,000 personas. ¿Cómo puedo agradecértelo? El niño pensó por un momento, moviendo los pies descalzos dentro de los zapatos rotos. ¿Puede dejarme ver la prueba? Quiero saber si ha funcionado. Nunca he visto un avión de verdad funcionar por dentro. Alejandro sonrió entre lágrimas. Claro que puedes, pero primero cuéntame una cosa. ¿Dónde están tus padres? La sonrisa de Gabriel vaciló. Papá murió de cáncer cuando yo tenía 6 años. Mamá no aguantó estar sola y se fue. Dijo que volvería, pero ya han pasado 3 años. El corazón de Alejandro se partió. Y desde entonces vivo en el orfanato Santa Teresa. La directora, doña Beatriz, es muy buena conmigo. Y tengo a Jesús. Tocó una pequeña cruz de madera que colgaba de un cordón gastado en su cuello. Papá me enseñó que Jesús nunca abandona a los huérfanos. Alejandro tuvo que controlarse para no llorar delante del niño. Gabriel, ¿te gustaría ver tu solución probada en nuestro simulador de vuelo? Los ojos de Gabriel se iluminaron como estrellas. ¿De verdad puedo? Sí, y después quiero tener una conversación muy seria contigo sobre tu futuro. 2 horas después, en el laboratorio de simulación de Aerotech, Gabriel estaba sentado, en una silla demasiado alta para él, con sus piernecitas colgando en el aire, observando fascinado mientras los ingenieros implementaban su solución en el software de control de vuelo. Iniciando simulación de vuelo en condiciones adversas, anunció el técnico responsable. En la pantalla gigante frente a ellos, un avión virtual despegaba en medio de una tormenta simulada. Vientos cruzados, turbulencias severas, condiciones que habían colapsado el sistema docenas de veces antes. Gabriel se mordió el labio inferior, con sus manitas entrelazadas en una oración silenciosa. Primera turbulencia severa en 3, 2, 1. La aeronave virtual tembló en la pantalla. Los números en los monitores danzaron frenéticamente, pero esta vez, en lugar del caos habitual, los sistemas se mantuvieron estables. El filtro de cuidado funcionó perfectamente, impidiendo reacciones bruscas. La regla de los 3 amigos mantuvo el equilibrio entre los sensores. Increíble, murmuró Roberto. Los parámetros están todos dentro de la normalidad. Segundo test, turbulencia extrema con fallo de sensor, continuó el técnico. De nuevo el sistema respondió con sabiduría. Cuando un sensor falló, los otros 2 asumieron el control armoniosamente, exactamente como Gabriel había predicho. ¡Ha funcionado!, gritó Marina sin poder contenerse. Alejandro, ha funcionado. La sala estalló en aplausos. Ingenieros que habían pasado noches en vela durante meses se abrazaban unos a otros. Alejandro se arrodilló de nuevo junto a Gabriel, que observaba todo con ojos desorbitados de admiración. Gabriel, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? El niño negó con la cabeza, todavía procesando la emoción a su alrededor. Has salvado nuestra empresa, has salvado miles de empleos y lo más importante, vas a salvar las vidas de las personas que volarán en aviones con esta tecnología. Gabriel sonrió, esa sonrisa pura y genuina que solo los niños poseen. Jesús debe de estar contento. Papá siempre decía que él se pone feliz cuando usamos nuestros dones para ayudar a la gente. Alejandro no pudo contenerse más. Las lágrimas rodaron libremente por su rostro mientras abrazaba al niño. Gabriel, quiero hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que vengas a vivir conmigo y con mi esposa. Quiero darte la mejor educación que el dinero pueda comprar. Quiero que tengas todo lo que te mereces. Gabriel se apartó ligeramente, confundido. Pero yo no tengo nada que dar a cambio. Tienes algo mucho más valioso que el dinero. Sonrió Alejandro entre lágrimas. Tienes un don de Dios y quiero ayudarte a desarrollarlo. El niño miró alrededor de la sala, a todos aquellos adultos importantes que lo observaban con respeto y admiración. Por primera vez en 3 años, desde que su madre lo abandonara en la puerta del orfanato, con solo una pequeña maleta y una falsa promesa de regreso, Gabriel se sintió verdaderamente valorado. ¿Puedo pensármelo?, preguntó tímidamente. Claro que puedes, sonrió Alejandro. Pero primero, ¿qué tal si comemos juntos?
Conozco un sitio que hace la mejor hamburguesa de Madrid. Mientras caminaban hacia el ascensor, Gabriel agarró la gran mano de Alejandro con su manita. «¿Señor Alejandro?» «Sí». «¿Cree que mis padres estarían orgullosos de mí?» Alejandro se detuvo en medio del pasillo, se arrodilló una vez más y miró directamente a los ojos del niño. «Estoy absolutamente seguro de que sí, Gabriel. Estoy seguro de que, donde quiera que estén, están rebosantes de orgullo». Gabriel asintió con confianza y volvió a tocar su pequeña cruz de madera. «Papá me dijo que Jesús siempre tiene un plan. Creo que este era su plan para hoy». Alejandro sonrió, sintiendo su corazón llenarse de una sensación que había olvidado que existía desde que él mismo era un niño. Esperanza pura y genuina. «Creo que tienes razón, hijo mío. Creo que tienes razón». Y mientras bajaban en el ascensor acristalado, observando la ciudad de Madrid extenderse infinitamente bajo ellos, ni Alejandro ni Gabriel sabían que esta sería solo la primera de muchas aventuras que les esperaban, que esta sería solo la primera vez que la fe inocente de un niño cambiaría para siempre la vida de personas poderosas, y que al otro lado de la ciudad, en oscuros despachos y corazones envidiosos, otras personas se habían dado cuenta de lo que había sucedido en Aerotech ese día. Personas que no estarían satisfechas viendo a un niño pobre recibir todo lo que creían merecer para sí mismas. Pero por ahora, mientras Alejandro llevaba a Gabriel a conocer el mundo que pronto sería suyo por derecho, solo importaba la alegría de un niño huérfano que había descubierto que sus dones realmente tenían valor, y la alegría de un hombre poderoso que redescubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de un niño especial. Habían pasado 3 semanas desde aquella tarde que lo cambió todo en Aerotech Ibérica. Gabriel se despertó en la cama más suave en la que había dormido en toda su vida, en una habitación más grande que todo el dormitorio colectivo del orfanato Santa Teresa. Las cortinas de seda dejaban entrar rayos dorados de sol matutino que danzaban en las paredes pintadas de azul claro. Su color favorito, como había descubierto Alejandro tras una conversación sobre nubes y el cielo. El niño se sentó en el borde de la cama, sus pies descalzos tocando la alfombra mullida, todavía acostumbrándose al silencio. En el orfanato, se despertaba todos los días con llantos de bebés, conversaciones ruidosas de las cuidadoras y el bullicio constante de 23 niños compartiendo el mismo espacio. Aquí, en la mansión de los Torres, en La Moraleja, solo el canto lejano de los pájaros rompía la paz de la mañana. Se vistió cuidadosamente, con el uniforme nuevo del colegio San Francisco. Pantalones azul marino, camisa blanca impecable, una corbata con la que todavía luchaba para hacer el nudo correctamente. Cada prenda costaba más dinero del que había visto en toda su vida. Pero Alejandro había insistido. «Te mereces lo mejor, hijo, hijo». La palabra todavía hacía que su corazón se calentara cada vez que Alejandro la pronunciaba. Gabriel bajó la escalera de mármol, deslizando la mano por la barandilla pulida. En el comedor encontró a Alejandro tomando café mientras leía informes técnicos, con las gafas en la punta de la nariz y una expresión concentrada que Gabriel ya había aprendido a reconocer. «Buenos días, papá Alejandro», dijo Gabriel tímidamente. Todavía dudaba en usar la palabra papá, pero Alejandro siempre sonreía cuando la oía. «Buenos días, campeón». Alejandro abrió los brazos y Gabriel corrió a recibir el abrazo matutino que se había convertido en un ritual entre ellos. «¿Has dormido bien?» «Sí. He soñado que pilotaba el Halcón X. Volaba por encima de las nubes y saludaba a mi papá en el cielo». Alejandro sintió un nudo en la garganta. En las 3 semanas de convivencia, cada palabra inocente de Gabriel tocaba alguna fibra profunda en su corazón. «Estoy seguro de que él te devolvió el saludo, hijo». Durante el desayuno, servido por doña Concepción, la gobernanta que ya trataba a Gabriel como a su propio nieto, Alejandro observaba maravillado cómo el niño absorbía información de todo a su alrededor. Gabriel estudiaba la textura del pan, preguntaba sobre el proceso de tueste del café, quería entender por qué el azúcar se disolvía más rápido en líquidos calientes. «Papá Alejandro, ¿puedo hacer una pregunta?» «Siempre puedes, Gabriel. ¿Por qué no le caigo bien al señor Marcelo?» Alejandro se detuvo con la taza en el aire. Marcelo Cifuentes,
su vicepresidente de ingeniería desde hacía 12 años, había mostrado una incomodidad evidente con la presencia de Gabriel en la empresa. ¿Qué te hace pensar eso? Ayer cuando fui al laboratorio con usted, me miraba como si fuera un bicho raro. Y cuando le expliqué la modificación en el sistema de aterrizaje, dijo que cualquier mono entrenado podría haber tenido la misma idea. La sangre de Alejandro hirvió, pero mantuvo la voz calmada. Algunas personas tardan en aceptar los cambios, Gabriel. Marcelo trabaja conmigo desde hace mucho tiempo y quizás se siente incómodo con las nuevas situaciones. Gabriel asintió, masticando pensativamente su tostada con mermelada. Papá me enseñó que Jesús también se enfrentó a gente a la que no le caía bien. Dijo que debemos amarlos de todos modos. Tu padre era un hombre sabio. Sí, lo era. Trabajaba en un taller mecánico, pero sabía mucho sobre aviones. Por las noches me enseñaba las estrellas y decía que un día yo volaría más alto que ellas. Alejandro tragó saliva emocionado. Cada fragmento de la historia de Gabriel revelaba a un hombre sencillo pero profundamente amoroso que había plantado semillas extraordinarias en la mente de su hijo antes de partir demasiado pronto. El chofer llegó para llevarlos. Alejandro insistía en llevar a Gabriel a la escuela personalmente todas las mañanas, convirtiendo el trayecto en un momento especial entre ellos. En el coche, Gabriel apretaba la nariz contra la ventanilla observando la ciudad despertar. Papá Alejandro, cuando sea mayor y me convierta en un ingeniero de verdad, ¿puedo construir aviones para llevar a los niños pobres a conocer el mundo? Claro que sí, hijo. Claro que sí. En el Colegio San Francisco, una de las instituciones más prestigiosas de Madrid, Gabriel se bajó del Mercedes-Benz negro bajo las miradas curiosas de otros alumnos y padres. Algunos susurraban. Todos conocían la historia del niño genio que había salvado la empresa de Alejandro Torres. Pórtate bien, estudia mucho y recuerda, estás aquí porque te lo mereces, dijo Alejandro abrazando a Gabriel. Gracias por creer en mí, respondió Gabriel, ajustándose la mochila nueva en los hombros. Ahora, una mochila azul de marca, ya no remendada con cinta adhesiva como la que había traído del orfanato. Observando a su hijo adoptivo entrar en la escuela, Alejandro sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Gabriel era brillante, pero todavía era un niño traumatizado, intentando adaptarse a un mundo completamente nuevo. En Aerotech, Alejandro llegó y encontró a Marcelo Cifuentes esperando en su despacho, con una expresión tensa y formal. «Tenemos que hablar», dijo Marcelo sin preámbulos, «sobre esta situación insostenible que has creado con ese niño». Alejandro se sentó lentamente detrás de su escritorio, controlando la irritación. «Explica tu preocupación, Marcelo». «Alejandro, has perdido el sentido de la realidad. Estás tratando a un niño de 9 años como si fuera un ingeniero senior. Ayer le consultaste sobre modificaciones en el proyecto Sabia antes de consultarme a mí. Yo soy tu vicepresidente y Gabriel es el responsable de la solución que salvó a nuestra empresa. Fue suerte. Un niño hizo una suposición que casualmente funcionó. Eso no lo convierte en un experto». Alejandro se levantó, con la voz peligrosamente tranquila. «Marcelo, Gabriel identificó y resolvió un problema que tú y todo tu equipo no pudisteis resolver en 2 años. Eso no fue suerte. Estás siendo manipulado por un niño listo que encontró una oportunidad para salir de la pobreza. Dentro de unos meses, cuando pase la novedad, verás que has cometido un error. El único error que veo aquí es tu incapacidad para reconocer un talento excepcional por culpa de tu orgullo herido». Marcelo se levantó bruscamente. ¿Mi orgullo, Alejandro? Yo construí esta empresa a tu lado. Trabajé 70 horas a la semana durante años para llegar a donde estamos. Y ahora reemplazas mi opinión por la de un niño que hace un mes vivía en un orfanato. Nadie está siendo reemplazado, Marcelo. Pero si continúas tratando a Gabriel con falta de respeto, entonces sí habrá cambios en la estructura de la empresa. El vicepresidente salió dando un portazo, dejando a Alejandro con una mala sensación en el pecho. Conocía a Marcelo desde hacía 12 años, un hombre competente, pero también extremadamente ambicioso y posesivo con su posición en la empresa. A las 2 de la tarde sonó el teléfono de Alejandro. Al otro lado de la línea, una voz femenina tensa. «Señor Torres, soy Aparecida, de la Secretaría del Colegio San Francisco.
Necesita venir a buscar a Gabriel urgentemente. Alejandro sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué ha pasado? ¿Está herido? No físicamente, pero ha habido un incidente. Es mejor que venga cuanto antes. 15 minutos después, Alejandro estaba en el despacho de la directora, donde encontró a Gabriel sentado en una silla demasiado grande para él, mirando al suelo, con una marca roja en la mejilla izquierda. ¿Qué ha pasado? Alejandro se arrodilló junto a la silla, examinando el rostro del niño. La directora, doña Elena Carvalho, suspiró profundamente. Hubo un altercado durante el recreo. Gabriel y Rodrigo Méndez, el hijo del diputado Méndez, se vieron envueltos en una discusión que dejó una marca en la cara de mi hijo. Gabriel finalmente levantó los ojos, que brillaban con lágrimas contenidas. Dijo que yo era un farsante, que los pobres no tienen cerebro para la ingeniería, que me ibas a tirar a la basura cuando descubrieras que soy tonto. El corazón de Alejandro se partió. ¿Y qué hiciste? Le dije que Jesús me dio un cerebro bueno y que papá siempre creyó en mí. Entonces me empujó y dijo que mi padre era un fracasado igual que yo. Y entonces me peleé. Gabriel le dio un puñetazo en la nariz a Rodrigo, completó la directora. Rodrigo reaccionó con una bofetada en su cara. Alejandro sintió una mezcla contradictoria de orgullo y preocupación. Normalmente esto implicaría una suspensión para ambos, pero considerando que Gabriel se está adaptando a una nueva situación y que Rodrigo claramente provocó el altercado, quiero hablar con los padres de Rodrigo. Señor Torres, tal vez sea mejor dejarlo pasar. El diputado Méndez podría crear complicaciones. ¿Qué las cree? Alejandro se levantó, cogiendo a Gabriel en brazos, a pesar de la tímida protesta del niño de que ya era demasiado grande. Nadie va a humillar a mi hijo impunemente. De camino a casa, Gabriel rompió el silencio. Papá Alejandro, hice mal en pegarle a Rodrigo. Alejandro condujo en silencio durante unos segundos antes de responder. La violencia nunca es la mejor solución, Gabriel, pero defender tu dignidad y la memoria de tu padre, eso lo entiendo perfectamente. Dijo cosas muy feas sobre papá, y tu padre estaría orgulloso de ver cómo lo defendiste. Pero la próxima vez, intenta usar tu inteligencia en lugar de los puños, ¿de acuerdo? Las palabras inteligentes duelen más que los puñetazos a la gente ignorante. Gabriel sonrió por primera vez desde el incidente. Lo recordaré. Esa noche, durante la cena, Gabriel estaba más callado de lo normal. Alejandro notó que el niño jugaba con la comida en lugar de comer. ¿En qué piensas, hijo? Papá Alejandro, ¿qué pasa si la gente importante de la escuela no quiere que estudie allí? ¿Y si deciden que los niños como yo no deberían estar con los niños ricos? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué te preocupa eso? Porque ya me ha pasado antes. En el primer orfanato donde estuve, había una familia rica interesada en adoptarme. Pero cuando descubrieron que me gustaba más leer sobre matemáticas que jugar al fútbol, dijeron que era demasiado intenso para un niño normal. Alejandro sintió una furia silenciosa arder en su pecho. Gabriel, mírame. El niño levantó sus ojos castaños, todavía vulnerables, a pesar de la brillante inteligencia que portaban. No te vas a ir a ninguna parte. Eres mi hijo ahora. Y nadie, ningún diputado, ninguna escuela, ninguna familia poderosa va a apartarme de ti o a apartarte de mí. ¿Entendido? Gabriel asintió, pero Alejandro se dio cuenta de que las heridas del abandono eran demasiado profundas para ser curadas con palabras, por muy sinceras que fueran. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana? Sonrió Alejandro cambiando de tono. Vamos a visitar la fábrica de Iberavia en Getafe. Quieren conocerte en persona y mostrarte cómo se está implementando tu solución en los aviones de verdad. Los ojos de Gabriel se iluminaron como estrellas. ¿Puedo ver cómo se construyen los aviones? Sí, y quizás si te portas bien te dejen sentarte en la cabina de un jet ejecutivo. Gabriel prácticamente saltó de la silla, la tristeza momentáneamente olvidada. ¿En serio? ¿De verdad puedo? Sí, mi pequeño genio. Sí puedes. Más tarde esa noche, después de que Gabriel se durmiera, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Marina Velasco, su ingeniera jefa, y sonaba preocupada. Alejandro, necesito contarte algo. Hoy recibí una visita extraña en la oficina. ¿Qué tipo de visita?
Dos hombres se identificaron como de los servicios sociales. Hicieron preguntas sobre Gabriel, si estaba siendo explotado intelectualmente, si lo estabas obligando a trabajar, si la adopción se estaba haciendo por los cauces legales correctos. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué les dijiste? La verdad, por supuesto, que Gabriel es un niño feliz y bien cuidado, que su participación en la empresa es espontánea y lúdica. Pero parecían estar buscando problemas, Alejandro, como si alguien les hubiera indicado qué preguntar. ¿Alguien ha avisado a los servicios sociales? Eso parece. Mencionaron haber recibido una denuncia anónima sobre posible explotación de un menor. Alejandro, tienes que estar preparado. Si hay alguien poderoso detrás de esto. Alejandro colgó el teléfono con las manos temblando de rabia. Subió las escaleras silenciosamente y espió a Gabriel durmiendo pacíficamente, abrazado a la pequeña cruz de madera que había sido de su padre biológico. «Te protegeré», susurró en la oscuridad. «No importa quién intente separarnos». Pero en el fondo de su corazón, Alejandro sabía que la guerra no había hecho más que empezar y que había gente poderosa dispuesta a destruir la felicidad de un niño huérfano para proteger sus propios intereses. Al otro lado de la ciudad, en un ático en el barrio de Salamanca, Marcelo Cifuentes colgaba el teléfono tras una larga y calculada conversación. «Está hecho», le dijo a la mujer que organizaba papeles en una mesa de caoba. «Los servicios sociales ya han comenzado la investigación. En unas semanas, este circo de Alejandro con el niño prodigio llegará a su fin. ¿Y después? Después, asumiré el control de la empresa que ayudé a construir. Alejandro ha perdido el norte. Está siendo manipulado por un niño. Es hora de que alguien más estable tome las decisiones». Marcelo no sabía que en ese preciso instante, Gabriel se había despertado de una pesadilla y había bajado a beber agua, y que al pasar por la biblioteca de la mansión de los Torres, escuchó a Alejandro hablar por teléfono con abogados sobre protección judicial y un proceso de adopción acelerado. El niño de 9 años, que ya lo había perdido todo una vez, entendió instintivamente que estaba a punto de perderlo todo de nuevo. Y por primera vez desde que llegó a aquella casa, Gabriel Sánchez se preguntó si Dios realmente no abandonaba a los huérfanos, o si simplemente tardaba más en llegar en algunos casos. La lluvia golpeaba las ventanas del despacho de Alejandro con la violencia típica de las tormentas madrileñas de marzo. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con el teléfono pegado a la oreja, mientras escuchaba a su abogado, el doctor Enrique Montero, explicarle la gravedad de la situación. «Alejandro, la denuncia es más seria de lo que imaginábamos», dijo la voz tensa al otro lado de la línea. «Alegan que estás usando a Gabriel como propaganda corporativa, exponiendo a un niño vulnerable para beneficio comercial. También hay acusaciones de que se le está privando de una infancia normal». Alejandro se detuvo frente a la ventana, observando la ciudad gris bajo la tormenta. «Eso es ridículo, Enrique. Gabriel es el niño más feliz que he visto. Le encanta participar en los proyectos. Yo lo sé, tú lo sabes, pero los servicios sociales tienen que investigar todas las denuncias, y quien quiera que haya hecho esta denuncia conoce muy bien el sistema legal». Incluyó fotografías de Gabriel en el laboratorio, copias de artículos de prensa sobre él, incluso un análisis psicológico que alega signos de presión excesiva para rendir. ¿Análisis psicológico? ¿De dónde han sacado eso? Aparentemente, alguien contrató a un psicólogo para observar a Gabriel en la escuela y elaborar un informe. Está todo muy bien orquestado, Alejandro. Estamos tratando con alguien que tiene recursos y conocimientos jurídicos. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Primero, Gabriel no puede volver a pisar Aerotech hasta que termine la investigación. Segundo, necesitaréis una evaluación psicológica independiente. Tercero, el proceso de adopción quedará suspendido temporalmente. ¿Suspendido? La voz de Alejandro tembló. Enrique, si Gabriel se entera de que pueden apartarlo de mí, tranquilo, Alejandro, es solo una precaución. Pero tienes que contarle lo de la investigación antes de que se entere por otra fuente. En ese momento, Gabriel entró en el despacho silenciosamente, todavía con el uniforme escolar empapado. Había caminado desde la escuela hasta la empresa bajo la lluvia,
ignorando por completo al chofer que lo esperaba. «¡Papá Alejandro!». La voz del niño salió pequeña, casi un susurro. «Necesito hablar con usted». Alejandro terminó rápidamente la llamada y se arrodilló ante Gabriel, cogiendo una toalla de la mesa auxiliar para secar su pelo mojado. «¿Qué ha pasado, hijo? ¿Por qué no has venido con Antonio?». Gabriel abrazó a Alejandro con una fuerza desesperada, hundiendo el rostro en su pecho. «Me van a llevar, ¿verdad?». El corazón de Alejandro casi se detuvo. «¿Quién te ha dicho eso?». «La directora me ha llamado a su despacho hoy. Había 2 mujeres allí. Dijeron que eran asistentes sociales. Me hicieron un montón de preguntas extrañas sobre cómo me trata usted, si me obliga a estudiar matemáticas, si tengo tiempo para jugar». Gabriel se apartó un poco, con sus ojos castaños llenos de lágrimas. Una de ellas me preguntó si sabía que la explotación infantil era un delito. Alejandro sintió una rabia feroz arder en su pecho, pero mantuvo la voz calmada. «Gabriel, mírame». El niño levantó el rostro intentando contener las lágrimas. «¿Eres feliz aquí conmigo? Más feliz de lo que he sido en toda mi vida. ¿Te obligo a hacer algo que no quieras?». «Nunca. Usted siempre me pregunta si quiero ayudar con los proyectos». «Entonces no te preocupes. Algunas personas que no nos conocen están haciendo preguntas. Pero esto pasará. No te vas a ir a ninguna parte». Gabriel asintió, pero Alejandro podía ver el miedo todavía presente en sus ojos. El miedo de un niño que ya lo había perdido todo una vez y sabía cómo la vida podía cambiar en un instante. «¿Puedo seguir yendo a la empresa?», Jael preguntó Gabriel esperanzado. Alejandro dudó, odiando tener que mentir, pero sabiendo que la verdad sería devastadora. «Durante unos días, quizás sea mejor que te concentres en los estudios. ¿Qué tal si montamos un laboratorio en casa? Podemos montar un taller en el sótano». El rostro de Gabriel se iluminó ligeramente, con una mesa de trabajo de verdad y un microscopio, con todo lo que necesites. Pero durante la cena, Gabriel apenas tocó la comida. Empujaba el arroz de un lado a otro del plato, perdido en pensamientos que parecían demasiado pesados para una mente de 9 años. «Gabriel, tienes que comer», dijo Alejandro gentilmente. «Papá Alejandro, ¿puedo hacerle una pregunta difícil?». «Siempre puedes». Gabriel respiró hondo, como si se estuviera preparando para algo doloroso. «Si descubren que soy un problema para usted, ¿me devolvería al orfanato?». La pregunta golpeó a Alejandro como un rayo. Inmediatamente se levantó de la silla y fue hacia Gabriel, cogiéndolo en brazos a pesar de las protestas del niño. «Gabriel Sánchez Torres», dijo usando el nombre completo que el niño adoptaría oficialmente. «Tú nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, serás un problema para mí. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y aunque el mundo entero se volviera contra nosotros, yo nunca, nunca te abandonaría. ¿Entendido?». Gabriel se aferró al cuello de Alejandro, dejando finalmente caer las lágrimas. «Tengo tanto miedo de volver allí. En el orfanato, por la noche, me quedaba despierto, imaginando cómo sería tener un padre de verdad. Ahora que lo tengo, no quiero perderlo». Alejandro también lloró, sosteniendo al niño como si pudiera protegerlo de todos los males del mundo solo con la fuerza de su abrazo. «No lo harás, hijo. Te lo prometo». Más tarde esa noche, después de que Gabriel se durmiera, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Marina Velasco y sonaba agitada. «Alejandro, he descubierto quién está detrás de la denuncia». «¿Quién?». «Marcelo. He encontrado pruebas en su ordenador. Correos electrónicos a un bufete de abogados especializado en derecho de menores. Transferencias bancarias a una empresa de investigación privada. Él lo ha orquestado todo». Alejandro sintió que la sangre le hervía. «¿Tienes pruebas legales?». «No. Necesitaría una orden judicial para acceder oficialmente a esos datos, pero tengo copias no oficiales que muestran claramente su implicación». «¿Dónde está Marcelo ahora?». «Sí, se fue temprano hoy. Dijo que iba a una reunión externa, pero una de las secretarias lo vio en el aparcamiento haciendo una llamada. Le oyó decir: «La operación está en marcha. Pronto tendré el control total de la empresa». Alejandro colgó e inmediatamente llamó al doctor Enrique. «He descubierto quién está detrás de la denuncia. Necesito tu ayuda para reunir pruebas admisibles». A la mañana siguiente, Gabriel se despertó con fiebre alta. Alejandro llamó al médico de la familia
el doctor Raúl Benito, que examinó al niño cuidadosamente. Es estrés, diagnosticó el médico en privado. La ansiedad se está manifestando físicamente. Gabriel está somatizando sus preocupaciones. Solo tiene 9 años, dijo Alejandro observando a Gabriel dormir inquieto en la cama. Los niños que han pasado por traumas de abandono desarrollan una sensibilidad exacerbada a cualquier señal de rechazo. Para Gabriel, esta investigación representa la amenaza de perder de nuevo todo lo que ama. Alejandro pasó todo el día cuidando de Gabriel, poniéndole compresas frías en la frente, leyéndole cuentos, cantándole nanas que ni siquiera sabía que conocía. Cuando Gabriel se despertaba delirando, murmuraba cosas como: «No me dejes ir y promete que vendrás a buscarme». A las 3 de la tarde, 2 asistentas sociales llegaron a la casa para una inspección no programada. Alejandro las recibió en el salón, intentando mantener la calma, mientras examinaban cada rincón de la mansión con ojos críticos. «La habitación del niño es excesivamente lujosa», comentó una de ellas, una mujer delgada con gafas. «Esto puede crear expectativas irreales sobre los estándares de vida». «Gabriel se merece lo mejor que puedo ofrecerle», respondió Alejandro secamente. «¿Y dónde está ahora?» «Enfermo en la cama con fiebre». Las 2 mujeres intercambiaron miradas significativas. «¿Casualmente enfermo el día de nuestra visita?» Alejandro controló las ganas de estallar. «Pueden hablar con el médico que lo ha examinado esta mañana». Insistieron en ver a Gabriel a pesar de su fiebre. Alejandro las llevó a la habitación, donde encontraron al niño despierto, pero claramente debilitado. «Hola, Gabriel», dijo la asistenta social más joven, forzando una sonrisa. «¿Cómo te encuentras?» «Me duele la cabeza», respondió Gabriel honestamente, «y tengo miedo». «¿Miedo de qué?» Gabriel miró a Alejandro y luego de vuelta a la mujer. «Miedo de que me lleven lejos de papá, Alejandro». «Nadie te va a llevar a ninguna parte si estás bien cuidado», respondió ella. «Pero necesito que me cuentes. ¿Te sientes presionado a estudiar cosas muy difíciles?» Gabriel frunció el ceño, confundido. «¿Presionado? A mí me gusta estudiar. Las matemáticas son divertidas. ¿Pero no crees que deberías estar jugando con juguetes normales en lugar de trastear con aviones? Los aviones son mis juguetes favoritos. Papá Alejandro siempre me pregunta si quiero ayudar. Nunca me obliga». La asistenta social tomó notas en su portapapeles. «¿Y tienes amigos de tu edad?» San Gabriel dudó. «En la escuela. A algunos niños no les caigo muy bien. Dicen que soy raro porque me gustan los números». Alejandro vio a las 2 mujeres intercambiar otra mirada significativa, como si Gabriel hubiera confirmado alguna sospecha. Después de que se fueran, Alejandro volvió a la habitación de Gabriel y encontró al niño llorando en silencio. «¿Me van a llevar, verdad?», preguntó Gabriel con la voz entrecortada. Alejandro se acostó en la cama junto al niño, atrayéndolo hacia un abrazo protector. «Gabriel, necesito contarte algo importante». El niño se puso rígido, preparándose para más malas noticias. «Un hombre que trabaja conmigo, que está enfadado porque eres más inteligente que él, está intentando causarnos problemas. Les ha mentido a esas personas, ha dicho cosas que no son verdad». «¿El señor Marcelo?» Alejandro se sorprendió. «¿Cómo lo sabes?» «Siempre me mira con rabia. Y ayer, cuando salí de la escuela, lo vi hablando con un hombre de traje cerca de la puerta. Me señaló y el hombre me hizo fotos». Alejandro sintió una furia fría extenderse por su pecho. «Gabriel, voy a resolver esto, pero necesito que seas muy valiente durante unos días. ¿Puedes hacerlo por mí?» Gabriel asintió, aunque todavía parecía asustado. «Papá Alejandro, si me llevan, vendrás a buscarme». Alejandro sostuvo el pequeño rostro de Gabriel entre sus manos. «Movería montañas para encontrarte. Lucharía contra el mundo entero para traerte de vuelta. ¿Me crees?» «Facu, sí. Entonces duerme tranquilo. Papá está aquí para protegerte». Esa noche, mientras Gabriel finalmente dormía sin fiebre, Alejandro hizo una llamada a un viejo amigo de la universidad, Carlos Mendoza, ahora magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. «Carlos, necesito un favor, un gran favor. Habla, Alejandro». Alejandro le contó toda la situación, desde la conspiración de Marcelo hasta las amenazas al proceso de adopción. Carlos lo escuchó en silencio antes de responder. «Alejandro, lo que me estás contando es muy grave.
Si realmente hay pruebas de denuncia falsa y conspiración, tengo pruebas, Carlos, y tengo testigos. Entonces actuaremos rápido, pero tienes que estar preparado. Si fallamos, podrías perder a Gabriel definitivamente. Al sistema judicial no le gusta que lo desafíen. Carlos, ese niño es mi hijo. No me importa el riesgo. De acuerdo. Prepararé una petición para mañana a primera hora. ¿Ay, Alejandro? Sí. Reza para que tengamos pruebas suficientes, porque si Marcelo realmente tiene apoyo político detrás de él, esta va a ser la pelea de tu vida. Alejandro colgó el teléfono y subió a la habitación de Gabriel. Encontró al niño despierto, mirando por la ventana a las estrellas. ¿No puedes dormir?, preguntó Alejandro, sentándose en el borde de la cama. Estoy hablando con papá, respondió Gabriel simplemente, tocando la pequeña cruz en su cuello. Pidiéndole que me ayude a quedarme contigo. Alejandro tragó saliva. ¿Y qué te está diciendo? Gabriel sonrió por primera vez en 2 días. Que a veces Dios permite tormentas para demostrar cuánto se quieren las personas de verdad, y que después de la tormenta, el cielo siempre es más bonito. Alejandro besó la frente de Gabriel, maravillado por la sabiduría que aquel niño llevaba dentro. Tu padre era realmente un hombre muy sabio. Sí, lo era, y me ha dicho que tú eres un padre de verdad ahora, que el corazón de un padre no tiene que ver con la sangre, tiene que ver con el amor. Mientras Gabriel finalmente se dormía, Alejandro permaneció despierto, planeando cada movimiento de la batalla que se avecinaba, porque mañana no estaría luchando solo por su empresa o su reputación. Estaría luchando por el derecho a ser el padre de un niño que ya lo había perdido todo una vez y que merecía conocer por fin lo que era el amor incondicional. Y no importaba quién estuviera al otro lado de esa guerra. Alejandro Torres Vargas estaba dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a su pequeño genio. La tormenta de fuera empezaba a amainar, pero la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. La mañana del viernes amaneció cargada de una tensión eléctrica que parecía contaminar el aire de Madrid. Alejandro se despertó a las 5 de la madrugada, tras una noche de insomnio, y encontró a Gabriel ya despierto en la cocina, sentado a la mesa con un vaso de leche a medias y una expresión pensativa. Buenos días, hijo. Denziso, ¿cómo te encuentras hoy? Gabriel levantó la vista y Alejandro notó una nueva determinación en sus ojos, algo que no estaba allí los días anteriores. Mejor, papá Alejandro. He tenido una idea durante la noche. ¿Qué tipo de idea? Una idea para demostrar que la gente mala está mintiendo sobre nosotros. Antes de que Alejandro pudiera preguntar detalles, sonó su teléfono. Era el doctor Enrique, y su voz transmitía urgencia. Alejandro, tenemos problemas mayores. La vista se ha fijado para hoy, a las 2 de la tarde. Y hay más. Marcelo ha conseguido el apoyo de 3 diputados autonómicos que están ejerciendo presión política. Alegan que tu explotación de Gabriel podría sentar un precedente peligroso para que otras empresas utilicen a niños. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la injusticia. Enrique, esto es una locura. Gabriel no está siendo explotado. Lo sé, tú lo sabes. Pero han creado una narrativa convincente. Y hay más. La prensa va a estar presente. Marcelo ha filtrado la historia a 3 periódicos diferentes. Cuando Alejandro colgó, Gabriel se acercó y le cogió la mano con sus manitas. Papá Alejandro confía en mí hoy. ¿Vale? Tengo un plan. Gabriel, esto no es un juego de niños. Son personas poderosas que intentan separarnos. Lo sé, pero Jesús me dio este cerebro por alguna razón, ¿no? Quizás sea para este momento. A las 10 de la mañana, una llamada de emergencia llegó a Aerotech. Marina respondió, pálida de preocupación. En Mass Expo, Alejandro, tenemos una crisis. El prototipo del Halcón X, que iba a ser presentado a la delegación internacional esta tarde, tiene un fallo crítico en el sistema de navegación. Si no lo resolvemos para las 2, perdemos el contrato de exportación más importante de la historia de la empresa. Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. No solo estaba luchando por quedarse con Gabriel, sino que ahora también se enfrentaba a la posible quiebra de todo lo que había construido. ¿Qué tipo de fallo? El sistema de navegación entra en colapso durante maniobras a alta velocidad. 3 de nuestros mejores ingenieros
Han intentado resolverlo desde anoche. Nadie consigue identificar el problema. Gabriel, que escuchaba todo al lado de Alejandro, de repente se iluminó. «Papá, ¿puedo ver los datos técnicos?» «Gabriel, no puedes entrar en la empresa. ¿Recuerdas la investigación? Pero usted puede traer los papeles aquí, ¿no? No es ilegal que yo mire papeles en casa». Alejandro dudó, pero la urgencia de la situación se impuso. «Marina, trae todos los datos técnicos aquí a casa, ahora». 30 minutos después, la mesa del comedor de la mansión estaba cubierta de informes técnicos, diagramas de circuitos y capturas de código informático. Gabriel lo estudiaba todo con la concentración de un cirujano, su mente de 9 años, procesando información que desafiaba a ingenieros experimentados. «Aquí», dijo de repente señalando una línea específica en el código. «El problema está en la sincronización entre el GPS y el sistema inercial. Cuando el avión vuela muy rápido, los dos sistemas empiezan a no estar de acuerdo sobre dónde están». Marina, que había llegado con Roberto y otros 2 ingenieros, miró donde Gabriel señalaba. «Dios mío, es verdad. ¿Cómo no lo hemos visto?» «Porque estabais buscando un problema grande», explicó Gabriel pacientemente. «Pero a veces los problemas pequeños causan los mayores estragos. Es como cuando una piedrecita en el zapato te hace cojear». En 20 minutos, Gabriel no solo había identificado el problema, sino que también había esbozado la solución. Un simple algoritmo de corrección que haría que los 2 sistemas se comunicaran mejor entre sí. «Gabriel», Roberto estaba claramente emocionado. «Acabas de salvar nuestra empresa otra vez». Pero la alegría fue interrumpida por un golpe agresivo en la puerta. Alejandro abrió y se encontró a 2 asistentes sociales acompañadas de 2 policías y Marcelo Cifuentes. «Alejandro Torres Vargas», dijo una de las asistentes sociales con voz oficial. «Estamos aquí para trasladar a Gabriel Sánchez a un centro de acogida temporal, mientras prosigue la investigación de explotación infantil». Gabriel se escondió detrás de Alejandro, con los ojos desorbitados de terror. «¿No tienen autorización para eso?», protestó Alejandro. «Sí la tenemos», dijo Marcelo por primera vez mostrando un documento. «Una orden judicial expedida hace 1 hora, basada en pruebas de explotación intelectual continuada». Alejandro miró el papel y sintió que se le helaba la sangre. Era una orden legítima, firmada por un juez que claramente había sido influenciado por la presión política. «Gabriel no va a ninguna parte», dijo Alejandro colocando al niño detrás de él. «Señor Torres», dijo uno de los policías con firmeza, pero sin hostilidad, «no lo haga más difícil de lo necesario. Es solo temporal». Gabriel se adelantó, con la voz temblorosa pero decidida. «¿Puedo hablar antes de que me lleven?». Todos miraron al niño, sorprendidos. «Gabriel, no tienes por qué», comenzó Alejandro. «Sí tengo, papá». Gabriel respiró hondo, como si se preparara para el discurso más importante de su vida. «Señor Marcelo, ¿por qué me hace esto?». Marcelo pareció incómodo con la pregunta directa. «Niño, ¿no entiendes de asuntos de adultos?». «Sí que entiendo. Entiendo que usted trabajó mucho tiempo en la empresa de papá Alejandro y se enfadó cuando yo ayudé a resolver el problema de los aviones. Entiendo que usted cree que merecería más reconocimiento». La sala quedó en silencio absoluto. «Gabriel», murmuró Alejandro impresionado por la percepción del niño. «Pero señor Marcelo», continuó Gabriel, sus lágrimas empezando a caer, «yo no quería quitarle nada, solo quería ayudar. Y ahora por su rabia estoy perdiendo a mi papá otra vez». Marcelo evitó la mirada del niño, pero Gabriel no se detuvo. «¿Usted tiene hijos?». «Sí», respondió Marcelo a regañadientes. «Y si alguien intentara quitarle a sus hijos solo por rabia, ¿cómo se sentiría?». Por primera vez Marcelo pareció genuinamente afectado, pero mantuvo la fachada. «Esto es diferente. Sus hijos no son huérfanos», completó Gabriel la frase que Marcelo no se atrevió a terminar. «Es verdad, yo soy el huérfano. Mi papá murió cuando yo era muy pequeño y mi mamá me abandonó. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que la familia no es solo sangre. La familia es amor». Las lágrimas de Gabriel caían libremente ahora, pero su voz permanecía firme. «Papá Alejandro me quiere de verdad. Nunca me ha obligado a hacer nada. Nunca me ha tratado como si fuera raro por gustarme las matemáticas. Me ha hecho sentir especial, no un bicho raro». Una de las asistentes sociales se secó discretamente sus propios ojos. «Y ahora», continuó Gabriel,
Por culpa de unas mentiras voy a perder a la única persona que me ha hecho sentir que valgo algo. Voy a volver al orfanato, donde me quedo despierto por la noche, imaginando cómo sería tener un padre de verdad, cuando ya he tenido uno y me lo han quitado. Gabriel se giró hacia Alejandro, subiéndose a una silla para estar más alto y poder abrazarlo adecuadamente. Papá Alejandro, gracias por enseñarme lo que es ser amado. Aunque tenga que irme, siempre recordaré que durante unos meses tuve un padre de verdad. Alejandro lloraba abiertamente ahora, sosteniendo a Gabriel como si pudiera protegerlo del mundo, solo con la fuerza de su abrazo. Siempre serás mi hijo, Gabriel. Siempre. Fue en ese momento cuando Marina se adelantó, sosteniendo los papeles técnicos que Gabriel acababa de resolver. Disculpen, dijo, dirigiéndose a las asistentas sociales. ¿Han visto lo que acaba de pasar aquí? ¿Qué quiere decir? Preguntó una de ellas. En los últimos 30 minutos, mientras ustedes venían de camino para proteger a este niño de la explotación, Gabriel acaba de resolver por sí solo un problema técnico que salvará cientos de empleos y millones de euros. No porque le obligaran, sino porque vio que había gente que necesitaba ayuda. Marina mostró los cálculos que Gabriel había hecho. Esto es obra de un genio, y no se ha hecho por presión o explotación, se ha hecho por amor. Amor por la familia que ha encontrado, amor por la empresa que se ha convertido en su segundo hogar. Roberto se unió a Marina. Tengo 3 hijos, y puedo asegurarles que este niño no está siendo explotado, está siendo amado y cuidado de la forma en que todo niño debería serlo. Marcelo, viendo que la situación se le escapaba de las manos, intentó retomar la autoridad. Eso no cambia el hecho de que hay una orden judicial. Los sentimientos no anulan la ley. Fue entonces cuando Gabriel tuvo su última idea brillante. Señor policía, dijo dirigiéndose al agente de aspecto más amable, ¿puede darme 5 minutos en el ordenador antes de que me lleven? Gabriel, no, protestó Alejandro. Confía en mí, papá. El policía, visiblemente conmovido por la situación, asintió. 5 minutos. Gabriel fue al portátil del salón y comenzó a teclear rápidamente. En pocos minutos, había accedido al sistema de correo electrónico de Aerotech, no ilegalmente, sino usando la contraseña que Alejandro le había dado para que jugara con los simuladores. ¿Listo?, dijo Gabriel, girando la pantalla para que todos la vieran. Aquí están los correos del señor Marcelo al bufete de abogados, y aquí están las transferencias bancarias para contratar a investigadores privados para que me espiaran en la escuela. La sala estalló en murmullos de asombro. Marcelo se puso completamente pálido. ¿Cómo? Se le olvidó borrar los correos de la carpeta de enviados, explicó Gabriel simplemente. Y se dejó la sesión del banco abierta en su ordenador ayer cuando salió a comer. Lo vi cuando pasé por su despacho con papá Alejandro. Una de las asistentas sociales cogió el portátil y examinó las pruebas. Su rostro se transformó gradualmente en una expresión de creciente indignación. Esto es una conspiración documentada contra un niño, murmuró pasando la vista por los mensajes. Señor Cifuentes, usted orquestó una denuncia falsa. Marcelo intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. En los correos, discutía abiertamente su estrategia para apartar al niño de la empresa y retomar el control de la situación. Esto cambia completamente el panorama, dijo la otra asistenta social. Si la denuncia se hizo de mala fe. Sí que se hizo, dijo Gabriel con tristeza. Y todo porque intenté ayudar. Solo quería que los aviones fueran seguros para que la gente volara. El policía de más edad se dirigió a Marcelo con voz severa. Señor, ¿es usted consciente de que la denuncia falsa es un delito, especialmente cuando involucra a un menor? Marcelo, dándose cuenta de que estaba acorralado, explotó. ¿No lo entienden? Yo construí esta empresa. Trabajé día y noche durante años. Y entonces aparece este niño de la calle y en una tarde se lleva todo el mérito de mi trabajo. ¿Su trabajo?, preguntó Gabriel inocentemente. Pero, señor Marcelo, usted mismo dijo que intentó resolver el problema de los aviones durante 2 años y no lo consiguió. Yo no le quité nada, solo ofrecí una idea nueva. La simplicidad y sinceridad de la respuesta de Gabriel hicieron que la mezquindad de Marcelo fuera aún más evidente. Basta, dijo Alejandro recuperando finalmente la voz.
Marcelo, estás despedido, no solo de la empresa, sino de mi vida. ¿Cómo has podido intentar destruir a un niño inocente? Alejandro, no puedes. Puedo y lo estoy haciendo. Seguridad. Alejandro llamó, y 2 guardias de la empresa que habían llegado con Marina se adelantaron. Acompañen al señor Cifuentes fuera de mi propiedad, ahora. Mientras Marcelo era conducido fuera, protestando y amenazando, las asistentas sociales se reunieron en una rápida consulta. Señor Torres, dijo la de más edad, a la luz de estas nuevas pruebas y considerando el bienestar claramente demostrado del niño, la orden de traslado queda suspendida. Pero necesitaremos una evaluación psicológica completa de Gabriel para archivar el caso definitivamente. Gabriel corrió hacia Alejandro, que lo cogió en brazos, ambos llorando de alivio. Se acabó, hijo. Se acabó, papá Alejandro, susurró Gabriel en su oído. Jesús de verdad que no abandona a los huérfanos. ¿Verdad que no? No, hijo mío, nunca. En ese momento sonó el teléfono de Alejandro. Era Marina, que había regresado rápidamente a la empresa. Alejandro, tienes que poner la tele ahora. Alejandro encendió el televisor y se encontró con una rueda de prensa en directo. En la pantalla, 3 diputados autonómicos, los mismos que habían apoyado a Marcelo, hacían declaraciones sobre la protección de la infancia y la regulación del uso de menores en actividades corporativas. Como pueden ver, decía uno de ellos, estamos tomando medidas firmes para impedir que las empresas exploten a niños vulnerables con fines comerciales. Gabriel observó durante unos segundos. Luego miró a Alejandro con determinación en los ojos. «Papá, ¿podemos ir a la empresa ahora? Creo que esos señores necesitan conocer la verdad». Alejandro sonrió, reconociendo el brillo especial en los ojos de su hijo, ese que aparecía siempre que Gabriel estaba a punto de sorprender al mundo de nuevo. «Puedes apostar a que sí, hijo. Puedes apostar a que sí». Mientras se dirigían a Aerotech, Gabriel agarraba con fuerza la mano de Alejandro, preparándose para lo que sería su mayor prueba hasta la fecha. Enfrentarse no solo a un hombre envidioso, sino a todo un sistema político que había intentado usarlo como peón en juegos de poder. Pero esta vez no estaría solo. Tendría a su lado no solo al hombre que había elegido como padre, sino también la verdad. Y Gabriel había aprendido que la verdad, en las manos adecuadas, era el arma más poderosa del mundo. El auditorio del Palacio del Congreso estaba abarrotado. Periodistas de todo el país, representantes de la industria aeronáutica, educadores, políticos y curiosos se apretujaban para presenciar lo que se había convertido en el caso más comentado de España, la audiencia pública sobre el niño G y los límites de la educación especial. Gabriel caminaba por el pasillo central, agarrado con fuerza a la mano de Alejandro, sus pequeños pasos resonando en el tenso silencio del ambiente. Llevaba su mejor traje azul marino, como los cielos que tanto amaba, y en su pecho lucía su pequeña cruz de madera, ahora pulida y brillante, como un faro de esperanza. En las primeras filas se sentaban los 3 diputados que habían orquestado aquella audiencia. El diputado Almeida Neto, ponente de la Comisión de Defensa de los Derechos del Niño, la diputada Sandra Vasconcelos, conocida por sus campañas contra la explotación infantil, y el diputado Carlos Monterrey, especialista en legislación educativa. Al otro lado, Marina Velasco, Roberto Jiménez y todo el equipo de Aerotech mostraban su apoyo silencioso. En las galerías superiores, camisetas azules con la frase «Genios del Bien» identificaban a decenas de niños del orfanato Santa Teresa y otras instituciones que habían conseguido un permiso especial para asistir. «Papá Alejandro», susurró Gabriel mientras se acomodaban en la mesa destinada a los acusados de la situación. «Estoy nervioso». «Yo también, hijo, pero recuerda, no has hecho nada malo, solo sé tú mismo». El diputado Almeida Neto golpeó el mazo, dando inicio a la sesión. Su voz retumbó por el sistema de sonido con pomposa autoridad. «Estamos aquí hoy para analizar un caso que expone cuestiones fundamentales sobre los límites de la educación infantil y la protección de menores contra la explotación intelectual». Miró directamente a Gabriel. Este niño, Gabriel Sánchez, se ha convertido en el símbolo de un debate nacional sobre hasta dónde podemos exigir rendimiento a un niño.
Gabriel enderezó la espalda en la silla demasiado alta para él, con los pies balanceándose ligeramente en el aire. Señor Gabriel, continuó el diputado, ¿entiende por qué estamos todos aquí hoy? Gabriel asintió solemnemente. Sí, señor. Porque algunas personas creen que papá Alejandro me está haciendo daño al dejarme estudiar las cosas que me gustan. Un murmullo recorrió el auditorio. La simplicidad de la respuesta de Gabriel contrastaba drásticamente con la complejidad política de la situación. ¿Y tú crees que te están haciendo daño?, preguntó la diputada Sandra, inclinándose hacia adelante con una forzada expresión maternal. Gabriel pensó cuidadosamente antes de responder, tal y como Alejandro le había enseñado. Diputada Sandra, ¿puedo hacerle una pregunta primero? Puedes, claro. ¿Usted tiene hijos? Tengo 2. ¿Y si a sus hijos les gustara mucho dibujar, usted les dejaría dibujar mucho? Bueno, sí, claro. ¿Y si les gustara tocar el piano, también les dejaría? Gabriel sonrió con la inocencia genuina de un niño que hace un descubrimiento. Entonces, ¿por qué no puede gustarme a mí las matemáticas y los aviones? ¿Es diferente dibujar y tocar el piano? La pregunta golpeó el centro del debate con una precisión quirúrgica. Sandra intercambió miradas incómodas con sus colegas. La cuestión, Gabriel, intervino el diputado Monterrey, es que las matemáticas avanzadas y la ingeniería aeronáutica pueden suponer una presión excesiva para una mente de 9 años. Pero, señor diputado, respondió Gabriel educadamente, yo no lo siento como una presión, lo siento como algo divertido. Es como cuando usted ve el fútbol el domingo, ¿se siente presionado o se divierte? Me divierto, claro. Pues entonces es igual. Yo me divierto con los números, y cuando resuelvo un problema difícil me pongo tan feliz como cuando su equipo marca un gol. Risas ahogadas comenzaron a surgir de las galerías. Gabriel estaba, sin darse cuenta, desarmando complejos argumentos políticos con una lógica infantil irrefutable. Gabriel, la diputada Sandra intentó un enfoque diferente, pero ¿no echas de menos jugar con otros niños de tu edad, jugar a videojuegos, correr por el parque? Los ojos de Gabriel se llenaron de una tristeza momentánea. Señora diputada, ¿puedo contarle una historia? Puedes, hijo. Gabriel respiró hondo, tocando inconscientemente su cruz. Antes de vivir con papá Alejandro, yo estaba en el orfanato Santa Teresa. Había muchos niños allí y jugábamos juntos, sí. Pero por la noche, cuando todos dormían, yo me quedaba despierto, mirando las estrellas por la ventana. El auditorio estaba en silencio absoluto. Me imaginaba a mi papá del cielo viéndome y le prometía que usaría el cerebro que Jesús me dio para ayudar a la gente. Porque papá siempre decía que nuestros dones no son solo nuestros, son para hacer del mundo un lugar mejor. Varias personas en el público se secaban los ojos discretamente. Entonces, cuando conocí a papá Alejandro y me dejó ayudar con los aviones, no era trabajo. Era como si estuviera cumpliendo una promesa a mi padre de verdad en el cielo. Alejandro puso la mano en el hombro de Gabriel, demasiado emocionado para hablar. Y ahora, continuó Gabriel con la voz cada vez más firme, tengo a 2 papás protegiéndome, uno en el cielo y otro aquí en la tierra. Los 2 me han enseñado que el amor de verdad no es controlar lo que hacemos, es apoyarnos en lo que somos. La diputada Sandra estaba visiblemente afectada. Gabriel, pero ¿y si quieres cambiar de idea mañana? ¿Y si decides que ya no te gustan las matemáticas? Gabriel sonrió con la sorprendente sabiduría que a veces surgía de su inocencia. Entonces papá Alejandro me apoyará también, porque él me quiere a mí, no solo por lo que sé hacer, sino por lo que soy. Alejandro finalmente encontró su voz. ¿Puedo hablar, señorías? El diputado Almeida asintió. Alejandro se levantó, poniendo una mano protectora en el hombro de Gabriel. Señores diputados, entiendo su preocupación. Como sociedad, debemos proteger a nuestros niños, pero protección no puede significar limitación de potencial. Miró directamente a las cámaras de televisión. Gabriel no es explotado en mi empresa. Es celebrado. No es forzado a rendir. Es animado a explorar. No es tratado como un adulto precoz. Es amado como el niño extraordinario que es. Señor Torres, interrumpió el diputado Monterrey, pero ¿cómo garantizamos que otras empresas no utilicen este precedente para explotar a menores?
Antes de que Alejandro pudiera responder, Gabriel se levantó en su silla pidiendo la palabra. Su voz, aunque aguda e infantil, cortó el aire con una impresionante autoridad moral. «Señor diputado, ¿puedo explicar la diferencia?» «Puedes, Gabriel. Cuando un niño es explotado, se le obliga a hacer cosas que no quiere. No se le cuida bien y la gente se hace rica usándolo. Cuando un niño es amado, hace lo que le gusta, se le protege siempre y usa sus dones para ayudar a otros». Gabriel señaló a Alejandro. «Papá Alejandro no se hizo rico gracias a mí. Ya era rico. Me adoptó porque me quiere, no porque soy útil». El niño luego señaló a las galerías donde estaban los otros niños. ¿Y saben qué más? Papá Alejandro está construyendo escuelas especiales para niños como yo, niños que piensan diferente, para que ningún niño al que le encanten las matemáticas o la ciencia se sienta raro. Una ola de aplausos espontáneos comenzó en las galerías y se extendió por todo el auditorio. Varios adultos estaban claramente emocionados. Cuando el ruido disminuyó, Gabriel continuó, ahora hablando directamente a las cámaras como si fuera un pequeño estadista. «Quiero decirles algo a todos los niños que están viendo. Si sois diferentes, si os gustan cosas que otros consideran raras, eso no es malo. Dios nos hizo a cada uno especial para algo, y siempre hay alguien que os querrá por lo que sois, no por lo que hacéis». Las lágrimas corrían libremente por los rostros de muchos de los presentes, incluidos algunos de los diputados. «Y a los adultos», continuó Gabriel con la seriedad de un filósofo en miniatura, «por favor no tengáis miedo de los niños inteligentes. Tengamos miedo de desperdiciar el talento. Tengamos miedo de hacer que los niños especiales se sientan rotos». El diputado Almeida Neto se secó discretamente los ojos antes de hablar. «Gabriel, nos has dado mucho en qué pensar hoy». «¿Puedo decir una cosa más, señor diputado?» «Claro». Gabriel se bajó de la silla y caminó hasta el centro del auditorio, su pequeña figura irradiando una presencia que desmentía su edad. «Yo era un niño triste en el orfanato. Tenía un cerebro bueno, pero pensaba que eso me hacía raro. Pensaba que nunca tendría una familia, porque era demasiado diferente». Su voz se quebró por la emoción. «Pero entonces Dios envió a papá Alejandro a mi vida, y él me enseñó que ser diferente es ser especial, que mi inteligencia es un regalo, no un problema». Gabriel se giró hacia Alejandro, extendiendo los brazos. Alejandro salió inmediatamente de la mesa y se arrodilló para recibir el abrazo de su hijo. «Papá Alejandro me dio algo que vale más que el dinero. Me dio amor incondicional, me dio una familia, me dio el derecho a ser quien soy sin vergüenza». Padre e hijo se abrazaron en el centro de aquel auditorio, bajo los flashes de decenas de cámaras, pero completamente ajenos al mundo exterior. En ese momento, solo existían ellos dos y el amor que los unía. «Y ahora», dijo Gabriel todavía abrazado a Alejandro, pero hablando lo suficientemente alto, para que todos lo oyeran, «quiero usar mis dones para ayudar a otros niños huérfanos a encontrar familias que los quieran por lo que son. Porque todo niño merece tener a alguien que crea en él». El auditorio estalló en una ovación de pie. Incluso los diputados se levantaron, visiblemente conmovidos. Los niños en las galerías gritaban «¡Gabriel! ¡Gabriel!» con pura admiración. Cuando la emoción finalmente se calmó, el diputado Almeida Neto golpeó el mazo con solemnidad. «Después de escuchar todo lo que se ha presentado hoy, y principalmente después de escuchar al propio niño que está en el centro de esta cuestión, declaro este caso archivado. Aquí no hay explotación, solo hay amor paternal y el desarrollo de un talento excepcional». Miró directamente a Gabriel. «Joven, hoy nos has enseñado que la protección infantil no significa limitar el potencial, sino garantizar que los niños sean amados y apoyados en sus dones únicos». 3 meses después, en una ceremonia íntima en el Registro Civil de Madrid, Gabriel Sánchez se convirtió oficialmente en Gabriel Sánchez Torres. Él mismo firmó los papeles de la adopción con una caligrafía cuidada, usando un bolígrafo dorado que Alejandro había comprado especialmente para la ocasión. «Ahora somos familia para siempre», dijo Alejandro, abrazando a su hijo oficialmente adoptado. «Siempre lo hemos sido», respondió Gabriel tocando su cruz. «Solo que ahora los papeles están de acuerdo con nuestro corazón». 1 año después, se había establecido la Fundación Gabriel Sánchez Torres,
que identificaba y apoyaba a niños superdotados en comunidades desfavorecidas de toda España. El niño, que un día durmió en un orfanato, ahora se aseguraba de que otros niños especiales nunca se sintieran solos o inadecuados. En la oficina de Aerotech, una foto enmarcada mostraba a Gabriel y Alejandro el día de la adopción. Al lado, una placa dorada decía: dedicado a todos los niños que sueñan con volar, no solo con aviones, sino con sus dones únicos. Y en las noches claras de Madrid, cuando el niño que revolucionó la aviación española miraba por las ventanas de su nuevo hogar, todavía conversaba con las estrellas, ya no pidiendo una familia, sino agradeciendo por haber encontrado no solo un padre, sino también su propia capacidad para transformar el mundo a través del amor. Gabriel Sánchez Torres había demostrado que a veces los milagros más grandes vienen en los paquetes más pequeños, y que el amor verdadero no solo acepta nuestras diferencias, las celebra, las protege y las convierte en fuerzas capaces de cambiar el mundo.